This meeting is being recorded. Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos sean a otra clase de el Diplomado de Sistema Penal Acusatorio. Estamos en el artículo 106 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reserva sobre la identidad. En ningún caso se podrá hacer referencia o comunicar a terceros no legitimados la información confidencial relativa a los datos personales de los sujetos del procedimiento o de cualquier persona relacionada o mencionada en este. Toda violación al deber de reserva por parte de los servidores públicos será sancionada por la legislación aplicable. Ahí no estoy compartiendo pantalla, ¿por qué no me dicen nada? Ok. Ajá. En los casos que de las personas sustraídas de la acción de la justicia se admitirá la publicación de los datos que permitirán la identificación del imputado para ejecutar la orden judicial de aprehensión o de comparecencia. Probidad, el artículo 107. Los sujetos del procedimiento que intervengan en la calidad de parte deberán conducirse con probidad, evitando planteamientos dilatorios de carácter formal en cualquier abuso en el ejercicio de las facultades o derechos que este código les concede. El órgano jurisdiccional procurará en todo momento se respete la regularidad del procedimiento y el ejercicio de las facultades o derechos en términos de la ley y la buena fe. Ok. Ahora, vamos al capítulo segundo, el artículo de lo que es víctima ofendido. Vamos al artículo 108, que nos habla de la víctima ofendido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Dice, para los efectos de este código, se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. ¿Vale? Es sobre quien recae directamente. Asimismo, se considera ofendido la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción o la omisión prevista por la ley penal como delito. Ok. En este supuesto o en este entendido, pues la víctima es sobre quien recae directamente la conducta. Una mujer que es violada, ¿sale? Una mujer que es violada, ¿ella es víctima o ofendido? Víctima. Víctima, ok. Víctima. La mamá de una persona que sufrió feminicidio, ¿será ofendida o será víctima? Ofendida. Ok, perfecto. Entonces estamos ahí en el mismo canal. En los delitos cuya consecuencia fuere la muerte de la víctima, o en el caso de que ésta no pudiera ejercer personalmente los derechos que este código le otorga, se considerará como ofendidos en el siguiente orden: la cónyuge, la concubina, él o la cónyuge, ¿ok? Él o la cónyuge, ajá. Él o la, ¿sale? La concubina o el concubinario, el convivente, los parientes por consanguinidad en línea recta, ascendente o descendente, sin limitación de grado, por afinidad y civil, ¿de acuerdo? O cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la víctima. Las víctimas ofendidas en términos de la Constitución y demás ordenamientos aplicables tendrán todos los derechos y prerrogativas que esta les reconoce, ¿ok? O sea, ¿dónde se encuentran los derechos de la víctima constitucionalmente hablando? Artículo 20, apartado C. Muy bien, efectivamente. El artículo 20, apartado C, manifiesta todos los derechos constitucionales que tiene la víctima. ¿Será el único lugar en donde están los derechos de la víctima o dónde más los podremos encontrar? Ley General de Víctimas. Muy bien, Ley General de Víctimas. ¿Dónde más? Ya tienes dos. ¿Dónde más? Digo, creo que es muy obvio que estamos aquí. En la jurisprudencia. Ok, la jurisprudencia. Tratados internacionales. Algo más estatal. ¿En el Estado qué tienen? Constitución. El Código Penal. En nuestro estado. Aparte. A ver, ¿han checado ustedes si tienen una ley de víctimas en su estado? Sí, sí tengo. No, la verdad no. Ahí Sí, está. sí existe la ley de víctimas aquí en mi estado, maestro. Casi todos tienen esta ley de víctimas, ¿eh? Casi no hay nada más que cambian el nombre, ¿eh? Por ejemplo, en Veracruz tiene un nombre muy largo, muy largo. Aquí en Puebla es ley de víctimas del estado de Puebla, pero hay otros estados que lo tienen más largo el nombre o que tratan de concatenar dos leyes en una. Pero pues en realidad todos los estados tienen ley de víctimas, ¿ok? Aparte de la ley general.
Lo que usted, así como ayer les hablaba de que la Constitución nos otorga una protección y la Constitución de esos estados también les otorga una protección, la pregunta es, ¿la Ley General de Víctimas será más amplia o su ley de víctimas de su estado será más amplia que la Ley General? Esa es la pregunta que se tienen que hacer. ¿Sí queda claro? Para cumplir el principio por persona. Si la ley de mi estado, vamos a poner un ejemplo. ¿Ustedes saben cómo se cuantifica la reparación del daño en materia penal? Nos habían ¿Cuál es la- enseñado una tablita. ¿Un daño moral? No. ¿Cuál es la? O sea, ese es uno de los daños que se tiene que reparar en cuanto a la reparación del daño. Pero ¿dónde vienen todos esos daños? ¿Dónde vienen contenidos? ¿Dónde viene esa parte? Código ¿Sí penal. saben? No. Dime dónde. Código ¿El penal no dice nada. artículo 6 de la Ley General de Víctimas? No, En la ley de ejecución penal. no, tampoco. No son adivinanzas, ¿eh? Que en la jurisprudencia, yéndonos Tampoco. al artículo que habla de la... Ayer lo dijo en las tertulias, para calcular la indemnización. Hice un TikTok precisamente de eso y ayer dije el artículo de qué ley era. No ponen atención, me queda claro. Ok. Que hasta le dije, anótenlo. Ley General de Víctimas. Acá estás. La Ley General de Víctimas en su artículo o en su apartado, como quieran leer, o en su articulado, el número 64 de la Ley General de Víctimas. Yo les sugiero que lo anoten porque no quiero que les vuelva yo a preguntar y no me sepan ustedes cómo contestar. ¿Ok? A ver, ¿qué dice el artículo 64? Aquí viene lo que son las medidas de compensación. La compensación se otorga por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicos evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 68 de este ordenamiento o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial de conformidad con lo que establece esta ley y su reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros, y como mínimo, la reparación del daño sufrido de integridad física de la víctima, la reparación del daño moral sufrido por la víctima, el resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión, la pérdida de oportunidades, en particular las de educación y prestaciones sociales, los daños patrimoniales generados como consecuencia de los delitos o violaciones a derechos humanos, el pago de los gastos y costas judiciales del asesor jurídico cuando éste sea privado, el pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que como consecuencia del delito o de la violación de los derechos humanos sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima. Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su tratamiento si la víctima reside en municipio o delegación distintos al enjuiciamiento o donde recibe la atención. Las normas reglamentarias aplicables establecerán el procedimiento y el monto de gasto comprobable mínimo que no deberá ser mayor de 25% del monto total. La compensación, bueno, etc., ¿ok? Entonces, aquí viene esta parte. Pero, ¿qué tal si yo les dijera que en su estado, en algún estado, no les puedo decir cuál, en algún estado, la ley de víctimas de ese estado tiene más rubros que la ley general? ¿No sería interesante pensar que podríamos ir todavía por más lana en ese sentido? ¿O se lo han preguntado? Ese es el tema. ¿Se han preguntado si pueden irse por todavía más reparación del daño? ¿O no? Sí. Entonces, ese es el tema. Que Se le ustedes llama sepan. integrar, ¿verdad? Sí, reparación integral del daño, es correcto. ¿Okay? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que precisamente abarcar todo eso, ¿de acuerdo? Ok, bueno, entonces ya saben, anoten el artículo. Yo les sugiero, es más, lo voy a dejar aquí de tarea. Ya es cosa de ustedes, ya no son chiquitos para que esté detrás de ustedes
por favor, hagan la tarea, por favor, pasen la tarea, porque ya sé que para inventar pretextos todos somos buenos, incluyéndome. Yo llegué tarde, ¿no? Lo reconozco, pero pues me inventé un pretexto. Es que me duele el estómago. Muy buenas noches a todos, espero que estén muy bien. En el Diplomado de Sistema Penal Acusatorio salió el tema de la reparación del daño. Yo les pedí a mis estudiantes que de tarea, y se lo pido a todos mis estudiantes, que pasen el artículo 64 de la Ley General de Víctimas, donde viene precisamente el tema de las medidas de compensación y cuáles son todas esas fracciones de las medidas de compensación, que al final del día son 8, ¿de acuerdo? 8 fracciones. Yo les pido que los pasen a mano y que chequen si hay jurisprudencia. En el JurisLex ya les enseñé cómo descargar el tema de la jurisprudencia, si no de todos nosotros ahorita lo hacemos para hacer el refresco de memoria, pero van a pasar el artículo 64, ¿de acuerdo? A mano, 64 de la Ley General de Víctimas, lo vuelvo a repetir, para que al final del día pues ejerzan esa parte como abogados y sepan toda la reparación del daño que le toca a su cliente. Ahora, en otra clase incluso dije, bueno, en otra clase no, en otro TikTok comenté el tema de cuánto se cobra como abogado, ¿no? Que se puede llegar a cobrar un porcentaje de la reparación del daño, que puede variar del 10, 20, 30%, eso depende del abogado. Entonces, si ustedes obtienen más reparación del daño para su cliente, pues al final del día hablamos de ganar. Gana más su cliente, ganan más ustedes. ¿Por qué? Porque van a cobrar un porcentaje de lo que está ganando el cliente. Entonces, ahí es en donde tienen que tener en cuenta que entre más reparación del daño tenga el cliente, pues ahí estamos haciendo mejor nuestro trabajo, una, y dos, que pues vamos a obtener un pedacito de ese pastel que al final del día el cliente va a obtener por su reparación del daño. ¿Queda claro? Muy buenas noches a todos, espero que estén muy bien. En el Diplomado de Sistema Penal Acusatorio. Sí, profesor, gracias. Si no, todos ahí ven en el TikTok, les dejé la tarea. Tarea, Sistema Penal Acusatorio. Ahí está. Perfecto. Ya está subiendo. Ok, seguimos. Entonces, ya vimos todos los derechos, ¿dónde tienen los derechos la víctima? Ley de sus estados de víctimas, Ley General de Víctimas, Constitución, artículo 20, apartado C, y sus fracciones respectivas, el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿ok? Ahí vienen todos los derechos de las víctimas, tratados internacionales, pues sí, pero no dice tácitamente como en materia penal para los imputados, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Ansel, por el corazoncito, muchas gracias por todos los regalos, ok. Ahora, el tema concreto con los derechos de la víctima ofendido. En los procedimientos previstos en este código, la víctima ofendido tendrá los siguientes derechos. Ok, primero que todo, a ser informado de los derechos en que su favor le concede la Constitución, ¿ok? O sea, de todos los que tiene el artículo 20, apartado C, tiene derecho a ser informado de todos sus derechos que le acogen. A que el Ministerio Público y sus familiares, así como el órgano jurisdiccional, les faciliten el acceso a la justicia, ¿de acuerdo? Y les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados, con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficacia y eficiencia y con la debida diligencia. ¿Ok? A contar con información sobre los derechos que en su beneficio existan, como a ser atendidos por personal del mismo sexo o del sexo de la víctima elija, cuando así lo requiera, y a recibir desde la Comisión del Delito atención médica y psicológica de urgencia, así como la asistencia jurídica a través de un asesor jurídico. ¿Okay? ¿Qué más? A comunicarse inmediatamente después de haber cometido el delito con un familiar e incluso con su asesor jurídico. A ser informado cuando así lo solicite de desarrollo del procedimiento penal por ser jurídico, el Ministerio Público y en su caso el juez o tribunal. A ser tratado con respeto y dignidad, que en la vida real, estos no se dan, se los digo así, ¿de acuerdo? He visto muchas situaciones, se los voy a decir así de primera mano, donde los ministerios públicos son sumamente misóginos y culpan a la chica por usar minifalda, culpan a la chica por andar caminando en colonias peligrosas. He visto hasta que se avientan la puntada a decirle, pues es que tú también, ¿por qué andas con un iPhone en una colonia tan peligrosa como esa? O sea, es mi culpa vivir ahí, ¿no? Casi. Entonces, sí se llega a dar mucho esa parte. O les voy a dar otro ejemplo, que ese sí me pasó de primera mano. Yo se los puedo decir como abogado en ese sentido que me pasó. Cuando llevé a un esposo golpeado,
y ve así todo traqueteado, lo golpeó la esposa y lo golpeó la hija de la esposa, o sea, no es su hija de ella, es su hijastra y su esposa lo golpearon, lo dejaron como Santo Cristo, yo lo llevé al Ministerio Público y el Ministerio Público se empezó a reír. ¿Eso es tratar con respeto y dignidad a la víctima? Yo les pregunto. No. Y yo me voy a quedar así de, ay, pues es que ya se empezó a reír el Ministerio Público, pues quién sabe qué voy a hacer, porque pues, ellos son los que tienen el ejercicio de la acción penal. Pues no, ¿verdad? Mi trabajo es todo lo contrario, es velar porque ellos hagan su trabajo. Yo por eso les he dicho muchas veces, y lo voy a reiterar el día de hoy, en las fiscalías hay un telefonito rojo, ¿sale? Con un letrerito. Si sufres abuso por parte de la autoridad, descuelga el teléfono, descuelga y el teléfono marca en automático, ¿sale? Y ahí pueden realizar una denuncia donde les van a dar un folio por lo que el servidor público les afectó, les violó, etc. ¿Sí queda claro? Sí, Lick, muchas gracias por el dato. ¿A dónde llamaríamos? ¿A 911? No. El teléfono marca solo. O sea, en todas las fiscalías tiene que haber un teléfono rojo, ¿ok? En caso de que no lo hubiese, pueden hablar con el encargado, o sea, quiero hablar con el supervisor, ¿sale? O con el juez que está en turno, porque tiene que haber un juez en turno, ¿sale? Ya sea con el juez o con la persona encargada en turno y comentarle la situación que los agentes del Ministerio Público al final del día pues, le faltaron al respeto y a la dignidad de la víctima. Y en caso de que nadie quiera hacer absolutamente nada, nadie por la víctima, obviamente, a ver, voy a dejarlo muy en claro. Yo estoy hablando ahí de un tipo penal. Yo defendí un caso de tipo penal que estamos hablando de lo que es violencia familiar. O sea, sí había tipificación. Pero si tú nada más por tus pantalones quieres hacer valer lo como víctima, y él no fue víctima de un delito, fue víctima de otra cosa, ¿vale? No van a llevar ejercicio de la acción penal. Una vez les digo, o sea, tienen que tener el encuadramiento de la fórmula que ya les enseñé, la de conducta típica antijurídico y culpable. ¿Queda claro? Sí, maestro. Vamos a poner un ejemplo. Yo Dime. quiero hacer una pregunta. Dime. En cuestión, cuando el Ministerio Público o en la Fiscalía piden su mochada para iniciar una carpeta de investigación, ¿también puedo levantar ese teléfono? Sí, claro, eso es un delito. Se llama ejercicio abusivo de funciones o abuso de autoridad. Y está tipificado en el Código Penal. Gracias, profe. Ahora va la contraparte. Esa es la parte teórica. Ahí les va el golpe de realidad. Se los voy a decir así. Para todos ustedes que van a ser penalistas, no se deben de agarrar de enemigos al Ministerio Público. ¿Okay? No. Si les pide sus mochadas, no quiere decir que van a decir que sí a todo. ¿De acuerdo? Porque les van a querer sacar dinero de absolutamente de todo. No. Hay que ser colmilludos. ¿De acuerdo? Hay que ser estratégicos. No entiendo a qué se refiere. Todavía no termino de explicarlo, Angélica. Ah. ¿Okay? A lo que me refiero con ser colmilludos y a lo que me refiero con ser inteligentes es que si tú vas y levantas la denuncia por abuso de autoridad con alguien con que probablemente, les voy a poner un ejemplo, yo en la fiscalía conozco a todos los ministerios públicos porque solamente hay como 25 ministerios públicos en todo el municipio. Pues obviamente en algún momento voy a tener que trabajar con alguno de ellos, ¿no? Pero si una fiscalía en la que ustedes van, nada más van a ir esa vez o son demasiados ministerios públicos, o son varias fiscalías, aquí nada más tengo una en el municipio, pero en el estado hay un montón. Hay como 7, 8 fiscalías diferentes, delitos sexuales, delitos en contra de la mujer, delitos contra menores de edad, delitos de alto impacto, etc. ¿De acuerdo? Hay muchas fiscalías. Entonces, si no voy a volver a ver al Ministerio Público, pues sí te lo puedes agarrar de enemigo. Pero en mi caso particular, que tengo 25 ministerios públicos para todo el municipio, ¿de acuerdo? Pues no tiene caso agarrármelo de enemigo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Ahora, tampoco tiene caso levantar la denuncia, ni tampoco tiene caso darle el dinero. Hay que ser estratégicos, hay que tener visión. Eso es todo lo que les pido, ¿sale? No, en la vida jurídica, en toda la vida jurídica, no hay dos respuestas, ¿ok? Nunca va a haber dos respuestas. O le doy dinero o no le doy dinero. No funciona así. Si ustedes creen que eso es lo único que tienen enfrente, déjenme decirles que les hace falta mucho pensamiento crítico, ¿vale?
hay más de una respuesta. El darle dinero implica que siempre que vayas a levantar una denuncia, le vas a tener que dar dinero de cajón. Siempre. Nada más porque haga su trabajo. ¿Sale? El no darle dinero implica agarrarlo de enemigo. Ah, ok. ¿Y hay más opciones? Sí, sí hay más opciones. Hay que ser más inteligente. Estamos para ser más inteligentes que ellos, ¿de acuerdo? Al final del día, para eso estudiamos. Si el derecho te asiste, vas a hacerlo conforme a la ley. Vas a hacerlo como te corresponde, ¿sale? Ay. Ok, entonces, eso es lo que les tengo que decir. Ustedes tienen que pensar muy bien. Les voy a poner un ejemplo. Aquí en Puebla no se da tanto la corrupción por dos factores. Porque te piden las perlas de la Virgen, una, y porque las fiscalías, como son muy chiquitas, están sobre los oficiales para ver que no cometan delitos de corrupción. ¿Sale? Entonces, aquí en Puebla no se presta esa situación. ¿Por qué? Porque nada más para ver una carpeta de investigación te piden de mochada 12,000 pesos. Cualquiera que ha pedido una carpeta de investigación va a decir, es una lanísima, o sea, ¿qué te pasa? Es un chingo de dinero, ¿de acuerdo? Siendo que en otros estados llegan a pedir hasta 2,500 pesos. Entonces, precisamente, es ser un poco más inteligentes, ¿de acuerdo? Tener un poco más de visión y atacarlo por más ángulos. Hay más de un ángulo por donde atacar las cosas. Esas son las recomendaciones que yo les hago. Si está bien, si está mal, si estoy loco, si lo que tú quieras, los que deben de tener el criterio son ustedes, no yo. Y yo no voy a venirles a darles ejemplo de algo malo o de algo bueno. Simplemente yo les estoy dando las opciones a ustedes y ustedes deciden qué hacer con ellas. ¿Queda claro? Sí, profe. Yo tengo que decirles lo que pasa en el mundo real, ¿sale? Si yo nada más les dijera, la ley dice esto y se acabó, sería un muy mal docente, sería un docente de escuela, ¿de acuerdo? Yo no soy un docente de escuela, soy un docente de la práctica, ¿sale? La práctica fue la que me enseñó ese tipo de trucos, y se los tengo que decir, ustedes deciden qué hacen con esa información. Si quieren darle su mochada, van a tener que hacerlo toda la vida, ¿sale? Ahora sí, como decía, ¿cómo se llama? Emanuel, toda la vida, taran, tan, tan, ¿de acuerdo? Entonces, lo van a tener que hacer siempre, y si no, pues entonces tienen que tener alguna estrategia que emplear al respecto, ¿sale? ¿Queda claro? Depende el caso. Y depende de qué Claro, lado estás. O sea, si eres del lado de la contraparte de donde estás peleando y estás perdiendo, pues hay que darle. Depende, pues así es. Ya, sí ya depende de las circunstancias de cada caso, porque no es lo mismo hablar de una violación a violencia familiar. No es lo mismo hablar de feminicidio que hablar de lesiones, ¿de acuerdo? No todos los tipos penales son iguales, ni todos los casos son iguales. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de llevar eso a la práctica. ¿Queda claro? Y está claro. Perfecto. Ok, comparto pantalla. Ay, Dios mío. Bueno, a contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento en los términos de la legislación aplicable. Para los que están atentos a mi TikTok, hubo una persona que comentó, es que tú cobras muy caro y que todavía le quitas a la víctima su reparación del daño y que no sé qué, y que por eso es que hay abogados gratuitos y tratamiento gratuito. Bueno, por lo menos yo lo dije aquí, yo lo digo acá y lo dije allí. Aquí en Puebla son malísimos en ese sentido. ¿Cómo se llama? Malísimos en ese sentido, en cuanto a la atención a las víctimas, aquí en Puebla. Yo lo puedo decir de primera mano, ¿sale? Porque lo he visto muchísimo. Los abogados de oficio les vale cacahuate la reparación del daño. Les interesa más un acuerdo reparatorio, insignificante y que se logre y que ellos tachen de palomita de que cumplieron. ¿Sale? No, Siempre. aquí en Nuevo León, malísimos también. Bueno, ahí está. No es, para que vean que no es nada más aquí único y exclusivo del estado de Puebla. Por eso es que tenemos trabajo. Yo agradezco que sean malísimos, porque eso me da más chamba a mí. ¿De acuerdo? Como abogado. Toda esta semana tuve mucho trabajo precisamente por eso, por lo malísimo que son. Si ellos fueran buenos en su chamba, igual y yo me moriría de hambre, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios que son malos, pues yo tengo trabajo. Entonces, una deficiencia del sistema crea un trabajo para mí, ¿de acuerdo? Ahora, a recibir sin discriminación
sé quién tanto me manda mensaje. Permítame. Ya me espanté. Aquí dice, maestro, no nos deje, por favor. Sus perritos no tienen la culpa y nosotros no podemos vivir sin usted. Salve a sus perritos y a su amada esposa. No entendí, la verdad no entendí el mensaje. Me dio miedo. Pero así lo dejamos, ya. Voy a dejar de leer Es más, voy a quitar la notificación. Sale. A ¿Saben qué, contar con... profe? Perdón, para que no se pongan nerviosos, yo creo que debe ser por lo que comentó en la semana, ¿no? De lo del volcán, que usted se quiere quedar en su casa. Yo creo que debe ser de eso. Ah, sí, yo creo que fue de lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Así Pero es. ya ahorita ya el volcán ya se tranquilizó, ya no se preocupen, ya pasó el peligro, ya estamos, igual estamos en fase 3, pero ya el volcán ya le bajó, ya no hay tanta ceniza, ya la actividad se calmó. Se los voy a decir así, aquí la tradición es decir que le fueron a dejar a Don Goyo, le fueron a dejar su mole y sus, ¿cómo se llama? Sus moles, sus tamales y su arroz. ¿Qué es esto que le fueron a ofrecer al volcán? Un sacrificio, sí. Sí, humano no, o sea, fue comida, no vayan a pensar mal. Le fueron a dejar a Don Goyo sus alimentos. Estaría bien, ¿no, profe? Regresar un poquito a nuestros ancestros. Mira, yo siempre he creído en los viejos y los nuevos dioses, dijera Juego de Tronos. O sea, digo, algo tenían de razón los aztecas, ¿no? O sea, en creer en cosas que, por ejemplo, hay un meme que está en internet que dice, es que tú crees en el sol, le dice el azteca, güey, el sol lo puedes ver y lo puedes sentir, ¿no? Lo que tú me vienes a platicar no lo puedo sentir ni ver, ¿no? O sea, sí tiene un poquito de sentido, se los ponen a pensar en esa forma, pero bueno, al final ya no voy a poner a discutir de religión, lo que nos toca es el derecho, punto. Entonces no se preocupen, ya estamos más tranquilos, aquí está más tranquila la cosa, ya puedo dormir mejor. Y mis perros también ya están más tranquilos, entonces todos estamos hasta tengo un perro nuevo, entonces ya no se preocupen por eso, ¿ok? No pasa nada. ¿Ok? Seguimos. Entonces, a contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en términos de la legislación aplicable, ¿ok? A recibir tanto sin discriminación, a fin de evitar que se atente contra la dignidad humana y se anulen o menoscaben sus derechos y libertades, por lo que la protección de sus derechos se hará sin dilación alguna. En teoría, porque les voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de violencia familiar, de que un hombre golpea a una mujer, muy rara vez, o sea, ahí la ley lo contempla, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dice que las medidas de seguridad se fijan de manera inmediata. Pero la verdad es que no es cierto. Normalmente pasan 24 horas para que se fijen esas medidas de seguridad. Y la otra, que cuando esas medidas de seguridad es que se aleje, pero viven en el mismo domicilio, pues no lo pueden sacar. Les voy a poner un ejemplo. A ver, voy a ponerles un ejemplo y ustedes me van a decir si estoy yo loco o no. A ver, si yo le pegara a mi mujer, a mi esposa, ¿vale? Y fuera ella a levantarme mi denuncia, y me fijaran a medida de que yo me tuviera que separar de mi casa, pero esta es mi casa por herencia, ¿la autoridad me puede sacar? Tomen en cuenta que es una medida de seguridad, una denuncia. ¿Me Sí, puede sacar la pues, autoridad? Yo opino que sí, profesor, porque está primero salvaguardar la integridad de su esposa, como la cuestión de las mujeres y todo eso. Pero no me estarán violentando un derecho. Y Pues yo soy el es una medida provisional. Pero es mi casa, esta es mi casa, o sea, yo la heredé. ¿Cómo van a sacar de mi casa que es mía? Pues O sea, yo ¿cómo lo siento harían? que no, profe. Yo pienso No te que no, va, profe. licenciado, no te van a avisar, la autoridad no te va a avisar, la autoridad luego lo llega con el Ministerio Público y te saca. Pero tienen No lo van a una detener. orden, a ver, vamos a aclarar una cosa. No tienen una orden de aprehensión, Mi hermano, que no tienen tenga una la orden de orden. cateo. Tienen una orden de una medida de seguridad, que es que yo me separe del núcleo familiar. ¿Hace lo mismo que una orden de aprehensión o una orden de cateo? Porque estas son medidas cautelares, estas son medidas de seguridad. ¿Hacen lo mismo? La función no es la misma, claro que no. ¿Ok? ¿Pero se pueden meter a mi casa y sacarme de mi casa? No, Si no tiene orden, no. no. No.
tienen que traer una orden emitida por el juez. Ojo, Para- muchas veces sí lo sacan, pero les voy a hacer una aclaración. Eso sería una violación a derechos humanos, porque yo no fui oído ni vencido en juicio para que me saquen de mi casa. Vamos a poner un supuesto. Si no, imagínate al que me está rentando y no me paga o lleva meses sin pagarme, le digo que me pegó y me autodeclaro mujer, lo acuso de violencia y lo saco así. No se puede. ¿Estamos de acuerdo? No, no se puede, pero lo hace. No. Bueno, ok, no se puede, lo hace, pero se pueden ir al amparo y se chingaron a la autoridad de paso por violar derechos humanos. Pues aquí lo que se hace cuando hay una víctima y que viven juntos, se le ofrece un refugio a la mujer, a sus hijos. Eso sí, esa es una jugada inteligente, ¿ok? Eso sí. Ahora, cuando se pide, ahora voy a hacer otra aclaración. Cuando la casa es de la mujer, vamos a imaginar que esta no fuera mi casa, que es la casa de mi esposa, ¿ok? Esta es la casa de mi esposa, yo estoy viviendo aquí con ella, y la autoridad me pide que yo, lo que me puede solicitar o me puede pedir la autoridad en la entrada de mi casa, oiga, ¿se puede usted salir? Eso sí me pueden pedir, pero no me pueden exigir ni me pueden sacar de mi casa, ¿ok? Ahí ténganlo muy claro, porque aquí lo dijo Enrique y sí tiene la razón. Está basado en el artículo 14 y 16. Aunque tengan un mandato de la autoridad, no fui vencido en juicio para que me saquen de mi casa. ¿Ok? Ténganlo muy en cuenta, porque esas medidas de seguridad suenan preciosas, pero el problema es que no están tan bien manejadas para llevar esa parte. ¿Ok? Ténganlo muy, muy en cuenta. Hay Lick, como... Dime. perdón que le interrumpa, tengo, antes que se me olviden dos preguntas. Una, y si ella no tuviera un espacio, bueno, ya lo sabemos y lo comentaron los compañeros que pueden llevar a un refugio, Sí. pero no podría también argumentar que no tiene un espacio, que ya no tiene dónde habitar, para Sí le que la puedo... dejaran en más casa. ¿Cómo se llama? Hay refugios para mujeres. Aquí en Puebla es la Casa de la Mujer, la Casa de la Ajá. Mujer Poblana, así le dicen. Ajá. La cual brinda el tema del refugio y apoyo a las mujeres en materia psicológica y etc., para que al final del día pues, se llevan a los niños, se llevan a la esposa, para que ahí estén, ¿de acuerdo? Para darles el refugio. En cada estado hay, de hecho, cada estado en su bolsa o en su guardadito de dinero, o en ¿cómo se llama? La ley de egresos. Ajá. En la ley de egresos contempla, ¿cómo se llama? Que existan ese tipo de refugios para las mujeres que sufren violencia, ¿ok? Lo Sí, pueden checar. pero mi pregunta iba más enfocada a lo siguiente. Pues sí, de momento se la llevan a dar al refugio y todo. Obviamente es temporal, pero si ella quisiera quedarse ahí o quisiera que le otorgara un espacio, ella dijera, es que yo no tengo dónde vivir, o sea, siempre No, dependí solamente es por 30 días y se puede prorrogar otros 30 días y van a buscar un familiar que le pueda prestar el apoyo para que ok, pueda esa ayudar. es la pregunta. Muy Sí, bien, solamente gracias. eso. Lick, Y Eso era en mi... caso muy extremo, o sea, cuando hay dos situaciones, cuando ellos no son de acá, o sea, cuando no son del Estado y son de otra parte de la República, Ujú. el Ministerio Público le quita del Fondo de Ayuda a Víctimas para pagar el boleto y mandarla de regreso a donde ella es, para que su familia los apoye, ¿sale? Ujú. O cuando, ¿cómo se llama? De verdad no tienen a nadie en este mundo, o sea, no tienen papá, no tienen mamá, no tienen nada. A Ujú. veces llega el tema de la asistencia aquí en Puebla lo lleva una institución que se llama Caritas, que les da asilo a mujeres que sufren violencia, pero es por parte de las monjas, ¿de acuerdo? Es Ok, particular, no es por parte del Estado. Ok, voy a hacer esa ok. pequeña aclaración. Ok, a ver, Azucena, creo que querías levantar la mano y terminaste aplaudiendo. Gracias. Cuéntame. Sí, Lick, y en el supuesto que, por ejemplo, que acaban de mencionar, que si lo pueden sacar de su casa, pero si la víctima argumenta que usted está bajo alguna droga o ebrio o lo que sea, tampoco lo pueden sacar aunque sea su casa. A menos que la autoridad haya visto la conducta que es en tema de... O sea, vamos a poner un ejemplo, que va pasando el policía y escucha, ya no me golpees, déjame, es que estás drogado. La autoridad tiene el deber de meterse a la casa, porque hay un delito en flagrancia. Pero si eso pasó hace 3 horas y la mujer ya está en el Ministerio Público levantando la denuncia, pues ya no hay flagrancia. ¿Por qué? Porque la autoridad no fue testigo de que realmente yo estaba bajo el influjo de algo y que yo realmente le estaba pegando. ¿Sí queda claro? Entonces sí puede en ese supuesto, porque es obligación de la autoridad dar el auxilio a la víctima.
Exactamente. Vamos a manejar otro supuesto. Que le estuviera yo pegando a mi mujer. Ya, pobre esta de mujer, jamás le he puesto una mano encima, pero tanto supuesto va a decir, no, es que me has pegado tantas veces, ¿no? En tus clases, hipotéticamente. Vamos a imaginar que ella marca el 911 cuando yo me pongo así muy alterado, y cuando llega la autoridad, tocan a la puerta, yo la estoy golpeando. Toma, toma, toma. La autoridad puede derribar, puede entrar y detenerme. Y pues, si ve que está realizando la conducta, en ese momento me ponen a disposición y levantan el IPH con el tema de la flagrancia, porque ocurrió en ese momento. Sí, queda claro. Maestro, me llama la atención que usted mencionó el refugio de las mujeres. Aquí es tan hermético esa situación que no se sabe a dónde las llevan, porque precisamente por el peligro que corren, las fiscalías son muy herméticas y no se informa ni a los familiares dónde van y las refugian precisamente por eso, porque el peligro que corren, aparte de sus hijos, pero se protege demasiado esa situación, pero hay momentos en que pues ni la misma víctima soporta tanto hermetismo que hasta se fugan de donde están o simplemente desisten y pues otra vez vuelven con su familia o al lugar de donde la sacaron, porque pues precisamente por el criterio del hermetismo. Bueno, aquí no, aquí sí es conocido, aquí hay dos opciones, hay un refugio y cuando está lleno el refugio, el gobierno del estado tiene un convenio con el Hotel Continental, si no me falla la memoria. Ajá, es un hotel bueno, el Hotel Continental, y este hotel brinda habitaciones para las personas en esa situación, ¿sale? Por un tiempo determinado, en lo que se desocupa, digamos en lo que tienen piso en el refugio, pero sí les dan asistencia legal, incluso hasta les llegan a dar un teléfono para que en caso de cualquier cosa que se llegue a aparecer el hombre, pues la autoridad se presente para detenerlo. Aquí en Puebla. O sea, radica en dos cosas. La primera, el Estado. Segunda, ¿qué tiene contemplada su ley de acceso? Ley de acceso, no ley general. Ley de acceso a las mujeres a una libre vida de violencia de sus estados. Así como tenemos una ley general, también hay una ley de acceso en el Estado. ¿De acuerdo? Entonces, hay que conocerla para al final del día. Miren, yo lo he dicho muchas veces. Todos como hombres, yo como hombre, vengo de una mujer, ¿de acuerdo? Y muchas de ustedes son mujeres. Si no conocemos, por estadística nos va a tocar defender una mujer, ¿no? Tenemos madre, tenemos hija, tenemos ¿cómo se llama? Hermanas, primas, etc. Todos tenemos mujeres en nuestras vidas. Yo tengo una esposa, ¿no? Y al final del día nos va a tocar defender un asunto de una mujer. Entonces, el que ustedes conozcan la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Acceso de los Estados les va a brindar una protección más amplia. No es la Ley Olimpia, ¿eh? No, la Ley Olimpia es otra cosa, no tiene nada que ver. Esas dos leyes, que son una de sus estados y una es general, les da un plus en cuanto a la defensa de las mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, sí es importante que les den una ojeada. Luego, las leyes de los estados no son tan largas, ¿de acuerdo? O son copiadas de la ley general. Entonces, ahí chéquenla o léanla para que al final del día no, pues sepan ustedes a qué es violencia o qué es clasificado violencia en sus estados. Les voy a poner un ejemplo. Mucha gente habla de la violencia vicaria aquí en Puebla, ¿no? Que aquí por culpa de Puebla, la violencia vicaria y que los papás ya no pueden hablar mal de las mujeres porque es violencia. No, ok. Pero lo que ustedes no saben es que, por ejemplo, en Veracruz y Guerrero, en Veracruz y Guerrero, hay un tipo de violencia que se llama violencia mediática y una es violencia mediática. Si a mí se me ocurre abrir la boca en contra de mi exesposa, es violencia. O sea, en cualquier medio, radio, etc., hasta por TikTok, ¿sale? Entonces, imagínense que yo me acabo de divorciar, estoy dolido, estoy encabronado, vamos a decir que me puso los cuernos, y yo dijera algo de pestes de mi esposa o mi exesposa aquí, y yo fuese de Veracruz, en la bronca en la que me meto. Porque es un medio de comunicación el TikTok, ¿sí o no? Y el Zoom también. Y la bronca en la que me meto. Entonces, tengan ustedes muy en cuenta, conocer esas partes o conocer esos temas
de lo que es violencia en cada estado y cómo clasifica cada estado la violencia, tiene que ver con un tema de estadísticas. Se considera violencia o se pone en esa ley, ¿por qué? Porque se sufre más en ese estado de ese tipo de violencia. Les voy a poner un ejemplo. La mayoría de las mujeres que han sido madres han sufrido un tipo de violencia y ni se han enterado. La violencia obstétrica. Cuando te meten los dedos para ver si ya dilataste y ya viene el niño, eso es violencia obstétrica. Y la mayoría de las mujeres lo vivió en su momento. Y eso es clasificado un tipo de violencia. ¿Sale? Ya no se tendría que hacer con ese método, tendrían que averiguar otro método para averiguar cómo ha dilatado a la mujer, pero pues, agarran y se los meten así, o sea, tal cual, y ¿qué onda, no? O sea, esperan un cafecito por lo menos, ¿no? Varias veces, licenciado. A veces van y no, pues todavía no, se dan otra vuelta y otra. Oye, no vaciles, o sea, está bien que hay confianza, pero no tanta, ¿no? Yo tan solo yo lo veo conmigo, ¿no? Si alguien más me agarrara mi amiguín, o sea, yo me sentiría amenazado, o sea, ¿qué te pasa? Como mujer, pues peor, ¿no? Pues es tu intimidad, o sea, es tu cuerpo, no vaciles, pero es violencia obstétrica, ya está clasificado. Pero ¿cuántas denuncias han visto al respecto? Yo no he visto ninguna. Ya tiene un montón que salió eso. O sea, profe, que ni al novio se le puede manosear. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No. O sea, sin tu consentimiento. Ah, o sea que si voy a la calle y le doy una nalgada, ese es sin consentimiento. A ver, ¿estamos hablando de hombres o de mujeres? O sea, yo si tuviera novio le doy una nalgada en público. La ley que estamos hablando es de hombres o de mujeres. Ah, de mujeres. Ah, entonces, no estamos hablando de eso, ¿de acuerdo? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sale? Pero si tu novio te da una nalgada, si es violencia, pues no, si hay un consentimiento, pues no, ¿sale? Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que ustedes no saben, pero su maestro cuando termina las clases se pone un antifaz y o sea, mi esposa se pone un látigo y me da de fuetazos, ¿no? En la espalda. Y yo siento placer con eso, ¿no? ¿Hay un consentimiento? Sí. Yo le digo, sí, dame más duro, ¿no? Pégame más duro, ¿no? Hay un consentimiento. Masoquista. Pues sí, hay un consentimiento. ¿Me está causando lesiones? Sí, pero al final hay un consentimiento. Obviamente, les voy a hacer una aclaración. A mí no me gusta nada de eso, ¿eh? Solamente lo estoy usando de ejemplo. No voy a pensar que su maestro le entre ese tipo de cosas o situaciones, ¿de acuerdo? Pero bueno, ¿hasta ahí estamos claros? Sí, y más si usted se lo compró. Entonces Más si yo se los compré. me voy a relajar un poquito. Entonces, dime. Por eso es que le piden en una denuncia a una víctima, o sea, a una mujer en este caso, que vaya a un psicólogo para ver a qué grado está la violencia, el daño psicológico que le han hecho, y entonces de ahí emana de los códigos de la ley del Código Penal, cuánto es lo que se le va a dar por el daño ocasionado monetariamente. No, primero, no. La lana, eso ya viene después, no. Lo primerito es ver el daño que se causó y qué tipo de daño es, ¿no? Porque vamos a poner un ejemplo. Si yo le dijera a mi esposa, es que mi ex esposa hacía más sabrosos los frijoles, ¿eso es violencia? Sí, claro. Sí, claro. ¿Y cómo se llama ese tipo de violencia? Ya lo vimos. ¿Caria? No. Emocional, ¿no? Psicológica, ¿de acuerdo? Psicológica, porque son comparaciones destructivas, ¿ok? Que destruyen la autoestima de la otra persona. Van a decir, ay, licenciado, mi esposo me ha dicho eso antes. Pues es violencia, ¿sale? Así. Y está clasificado. Dime. Yo tengo una duda, perdón. En estos días, alguien de las personas con las que mis niños practican artes marciales me preguntaba que si hay algún prejuicio peor para las personas que practican artes marciales y tuvieran una riña en la calle. No. Okay. No es como que fueran Bruce Lee, ¿verdad? Y estas dos son armas mortales. Pero profe, eso a ese tipo de personas se les considera que es un arma blanca.
¿Dónde dice, Angélica? ¿Que estos son cuchillos o estos pueden penetrar en la piel y No, desgarrar? pero el motivo el motivo y la causa de las lesiones que ellos proporcionan. Tienen una ventaja, eso sí, tienen una ventaja porque tienen entrenamiento físico, pero eso no cambia el grado de responsabilidad sobre el hecho. Si la otra, vamos a imaginar que yo, como tengo mi playera de Cobra Kai, vamos a imaginar que yo practicara karate, que ya me iba a inscribir, pero no me animé, que practicara yo karate, ¿de acuerdo? Y una persona me dice, ¿qué pedo? ¿Qué me ves? O me hiciera una provocación, él me provocara a mí y yo lo golpeara. ¿Yo me podría defender y manejar una causa excluyente del delito, sí o no? Sí. Sí, Porque lo está provocando. ¿Por qué? Porque me está provocando, ¿no? Y el otro no, vamos a imaginar que el otro no practica ni un arte marcial, nada, ¿no? Aunque yo tengo una ventaja sobre él, él me provocó a mí. Entonces, pues, yo me puedo defender. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Entonces, no tiene nada que ver el practicar un arte marcial o no. O sea, eso no se presta a ese tema. Y con niños menos, o sea, son inimputables para empezar. Entonces, no. Con el tema de los niños, pues no pasa absolutamente nada. Así grave, no. Dime, Jenny, levantaste la mano. Gracias, Liz. Quería comentar de manera rápida. Yo conocí un caso, ahora no sé si se enteraron el caso de la UAM, que se fue a paro. Pues fue precisamente por una chica que estaba con otro chico y eran de mi salón, entonces ellos estaban en una relación ya un año. Hubo un momento en el que ellos estaban en una relación sexual consensuada, ya llevaban, digamos, un tiempo y en eso el chico se retira el preservativo y la chica le dice que no, a lo que el chico pues volvió a penetrarla, ¿no? Entonces más tarde la chica lo denunció de abusos sexuales, ¿correcto? Sí, es correcto. O sea, yo puedo decir que sí, ¿no? Pero vamos a imaginar que ya estoy en pleno y digo, ¿sabes qué? Ya no quiero. No, ya no me gustó. O vi algo que no me gustó, ¿no? Vamos a imaginar que yo estoy con mi esposa ahí bien entrado y mi esposa ve así como que pongo una cara medio rara y dice, ¿sabes qué? No, ya no quiero. Y yo vuelvo a entrar en el ruedo, pues eso es violación. ¿Por qué? Porque en todo momento debe de haber consentimiento. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo este café, ¿vale? Aquí tengo café. Yo en cualquier momento puedo decir, ya no quiero tomar café. ¿Sí o no? O me lo tengo que acabar. Sí. O esa fuerza que me lo tengo que acabar. No. No. No estoy obligado. Es lo mismo con el sexo, ¿sale? El sexo puede ser 1, 2 minutos, 30 segundos, 15 segundos, 1 hora, 2 horas, no sé, lo que dure cada quien. Ahí sí no voy a juzgar a nadie, ¿ok? Ahora sí que en ese tema, pues cada quien, ¿no? Pero puede durar el tiempo que tú quieras. Pero si tú ya no quieres, o si tú dices, ¿sabes qué? Hasta aquí, ya no. Si continúa el asunto, es violación. Independientemente de que haya salido o no, cuando dice no, es no. ¿Ok? Hasta había un lema de ese tema. Cuando la chica dice no, es violación, algo así. No me acuerdo cómo es el lema, pero en cualquier momento la persona puede decir que ya no, independientemente de que sean novios. ¿A poco han firmado algún contrato de noviazgo que los obligue a tener relaciones sexuales? No. No, ¿verdad? ¿O en el contrato de matrimonio está implícito también el sexo? No. Hay una cláusula que dice, deben tener sexo con regularidad o una vez al mes. No, ¿verdad? No dice nada de eso. Pues entonces nadie está obligado a nada en ese sentido. Así como yo no estoy obligado a terminarme esta taza de café, bueno, este termo de café, pues nadie está obligado a que, si ya no quiere, pues no, nadie está obligado a eso. ¿Queda claro? Aunque sean novios, o aunque fueran esposos, ¿sale? El momento que la persona dice, no quiero, es no. Es que estábamos teniendo relaciones, pero llegó un momento en el que algo me afectó emocionalmente, o sabes qué, él se quitó el condón y yo dije, no, me violó. Sí, efectivamente, porque ya no había un consentimiento. ¿Queda claro? Sí, profesor. En el caso de la chica, ella no denunció ante la autoridad correspondiente. Lo único que hizo fue poner fotos de su rostro por toda la universidad, poniendo que era un violador. Fue lo único que hizo. ¿Y qué crees?
¿Él puede demandar algo en contra de la chica, sí o no? Pues sí, pero por la vía civil, por daño moral. Por daño moral, efectivamente. Yo lo he dicho muchas veces, no está mal el tema de los tendederos siempre y cuando no les vean la cara, ¿de acuerdo? Pongan el tendedero que quieran, pero que no les vean la cara, ¿sale? Porque si no, ya saben en la bronca en la que se meten. No estoy en contra de los tendederos, lo que estoy en contra es que no es la vía correcta. Si sucede algo hay que denunciarlo a fuerza, ¿ok? A fuerza. Yo creo que eso sí debería ser un tema de conciencia. Me imagino que muchos de ustedes tienen hijas, ¿de acuerdo? Y es un tema que hay que hablar con los hijos. O sea, ¿sabes qué? Ocurre algo, hay que levantar la denuncia. Porque no se puede quedar así, porque tú no sabes si va a ser la primera o la última, ¿de acuerdo? El tema, la violencia en cualquier tipo, la violencia, de cualquier tipo de violencia que estamos hablando, siempre tiende a escalar en la persona. Siempre va, ¿sale? ¿Qué es lo que pasa con un hombre golpeador? En algún momento se va a volver feminicida. O sea, empezó su licenciatura en golpear a su mujer y terminó la maestría en feminicidio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque al final del día la violencia va subiendo. Por eso las fiscalías usan algo que se llama violentómetro, que es el cómo miden la violencia y cómo va escalando esa violencia. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes tengan muy, muy en cuenta que al final del día, pues puede llegar a darse ese tema. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Dudas. Yo tengo una duda. Dime. De la medida cautelar y la orden de protección. Te vas a decir, no, Gerardo, que cómo, ¿cuál es la diferencia entre, sí lo vimos, entre una y otra? La medida cautelar que dijiste es para la mujer. Esa es una medida cautelar para que es la orden de protección, es una orden de protección del juez Tampoco se llaman órdenes de protección, se llaman medidas de seguridad. Bueno, a ver, ¿qué tienen de diferente la medida cautelar y la medida de seguridad? Son muy parecidas, es más, incluso hubo un dogmático que se aventó en un libro y que dijo que pues, es lo mismo nada más, que es la misma gata nada más que revolcada. Hubo otro que dijo que la diferencia más importante entre una y otra es que la medida cautelar es más severa, busca restringir a la persona hasta en su libertad. Esa es la diferencia entre la medida cautelar y la medida de seguridad. La medida de seguridad simplemente es para darle tranquilidad a la víctima del delito. ¿De acuerdo? Eso es lo que es provisional, la medida de seguridad es provisional. Y la medida de seguridad es 30 días y se puede prorrogar hasta 60. No más. ¿Sale? No más. La medida cautelar puede dilatar más tiempo. Puede dilatar 1 año, hasta 2. Ok, y si lo maneja aquí el juez de lo familiar, lo maneja como medida cautelar. No. A ver, ¿el juez familiar tiene competencia para eso? ¿Para fijar medidas cautelares? No. El juez de lo familiar tiene competencia para medidas de seguridad, no para medidas cautelares. El único que tiene la facultad en materia penal es el juez de lo penal, ¿de acuerdo? O sea, lo del César al César, lo del rey al rey. O sea, el juez de lo familiar le llaman ellos medida de protección. Es que lo revuelven. Sí, pero no puede fijar medidas cautelares. O sea, por ejemplo, un juez de perdón, es medida de protección. Aquí lo manejan en Nuevo León, en lo familiar, okay. Medida de protección. Está bien, pero un juez de lo familiar jamás va a poder darle prisión preventiva a alguien. No se puede, está fuera de sus competencias. Es provisional, siempre va a ser provisional, medidas provisionales. Sí, pero no puede restringir la libertad. O sea, por eso es que no, es el tema primero. Primero hay que identificar, ¿vas a realizar una denuncia o una demanda? Una demanda es frente al de lo familiar, una denuncia es ante lo penal, ¿ok? Esa es la primera instancia que hay que resolver. Lo segundo, el juez de lo familiar está limitado. Cuando tú llevas un asunto de violencia familiar frente al juez de al juez de lo civil, digo, juez de lo familiar, esto nunca va a llegar a cárcel y solamente vas por lana. Nada más. Cuando lo llevas ante el Ministerio Público, tu pretensión es o que se vaya a la cárcel o que pague o las dos cosas. ¿Ok? Ese es el tema. ¿Cuál tiene más protección? Ante lo penal. Ante lo familiar es como de compas. Si lo resolvemos,
con poder adquisitivo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que hay que saber primero la competencia. Si lo llevas en la vía penal sí puede puede primero ser una medida de seguridad, es lo primero que se tiene que poner, ¿sale? Ya sea medida de seguridad o como tú lo manifiestas, es lo primero que se va a poner para proteger a la víctima. Y ya después de la vinculación a proceso o antes de la vinculación a proceso se fija la medida cautelar. Eso nada más es en materia penal. En materia familiar no. En materia familiar se fijan diferentes instancias, incluso hasta la de conciliación, la de mediación, perdón, no conciliación. La de mediación, se fija esa medida para que al final del día pues, lo traten de resolver de otra forma, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí, sí entendí. Nada más que en lo de la demanda, en la familiar, en la orden de protección, le das vista, que le dé vista al Ministerio Público y el juez ordena al Ministerio Público que la medida de separación del núcleo familiar, ¿no? Del núcleo familiar. Es que ahí siempre tiene que entrar el Ministerio Público. Sí, pero independientemente, el Ministerio Público está ahí para la representación social, ¿de acuerdo? Nada más, no está como para fijar medidas o solicitárselas a otro juez diferente del que está llevando el asunto. Entonces, no puede, está fuera de su competencia en ese aspecto. ¿Por qué? Porque fue decisión de la víctima, en este caso, llevarlo por la vía familiar. Entonces, te lo vuelvo a repetir, la vía la vía familiar jamás le va a obtener la cárcel de la persona. ¿Qué le sugiero yo? Primero hay que saber qué es lo que el cliente quiere. Eso es lo primero. Lo primero. Si el cliente quiere que su marido se vaya a la cárcel, o que su exmarido, o que su pareja se vaya a la cárcel, pues vamos a la vía penal. Si quiere nada más dinero, vámonos por la vía familiar. O si quiere las dos cosas, pues vamos por la vía penal. Es como cuando la pensión alimenticia, cuando ya llega que no me quiere pagar, entonces ahí lo pides para que actúe. Que ha faltado que no ha faltado a la pensión. Al cumplimiento de la pensión alimenticia, sí, y lo llevas a la vía penal. Y es increíble, pero aquí en Nuevo León hay mucha gente que está en el penal por la pensión alimenticia. Pues sí, porque pues, tienen hijos y no pagan. Ya es problema de ellos, o sea, y aquí en Puebla pasa, pero pasa mucho con la gente que sí tiene lana. O sea, pasa más con la gente que sí tiene dinero. Prefieren no pagar pensión que pagar otras cosas que más inservibles que pagar pensión, porque es aceptar una derrota. Es un ataque al orgullo del hombre. Que yo no siento, que el orgullo no sirve de nada, eso los digo de entrada. Eso nada más sirve para la realeza y ya. El orgullo no nos sirve de absolutamente nada. Y lo aprendí leyendo Orgullo y Prejuicio. ¿Ok? Bueno, soy mucho de novelas. Pero bueno, ok. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí, todo claro. Yo sé que se desvió mucho, muchísimo. Casi nos estrellamos para otro lado. Pero yo espero que les esté quedando claro esa parte, ¿ok? Vamos a seguir avanzando con nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Ok? Bueno, ok, ahí vamos a la fracción 9 ¿del 109? Sí, es el 109. No, sí, el 109. Acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de las denuncias o querellas, ¿ok? A participar en mecanismos alternativos de solución a controversias, eso casi siempre se los preguntan cuando están en el procedimiento. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor desde la denuncia hasta la conclusión del procedimiento penal, cuando la víctima o ofendido pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena o no conozca o no comprende el idioma español. Fracción 12ª, en caso de tener alguna discapacidad, a que se realicen los ajustes al procedimiento penal que sean necesarios para salvaguardar sus derechos. Fracción 13, a que se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga otra nacionalidad. Fracción 14, a que se reciban todos los datos o elementos de prueba pertinentes con los que cuente tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que establece este código. A invertir en todo el procedimiento por sí o a través de su ser jurídico conforme lo dispuesto en este código. A que se le provea protección cuando existe el riesgo para su vida o integridad personal.
a solicitar la realización de actos de investigación en su caso correspondan, salvo que el Ministerio Público considere que no es necesario, debiendo fundar y motivar su negativa. Voy a poner un ejemplo. ¿Sí vieron el caso de Roxana y Sinaí o no? No. ¿Qué no ven noticias? Roxana es la que cortó en pedacitos. Ándale, Roxana es la que cortó en pedacitos a la persona que la acusó de violación, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Roxana dijo que la violaron, ¿de acuerdo? Y el Ministerio Público consideró que no era necesario hacer el examen de violación. Ese dictamen por parte del Ministerio Público debió estar tiene que estar debidamente fundado y motivado su negativa de por qué no ejerció esa parte. O sea, ¿por qué no llevó a cabo el ejecutamiento del examen cuando tiene una noticia criminal? Porque independientemente de que ella dijera a la autoridad, acá está en una bolsita en pedazos esta persona, ella y el Ministerio Público recibe en ese momento la denuncia de que ella fue violada, debe iniciar el procedimiento penal correspondiente o, si no lo ejercita, debe de fundar y motivar el por qué no lo está ejercitando. ¿Queda claro? ¿O no? No, Ahí fue cosa mediática, ¿no? Porque primeramente sí la acusaron y luego salió, ¿no? Salió libre, pero por la presión de los medios. Así es. ¿Quién iba a preguntar? El Ministerio Público tiene la obligación de seguir los protocolos y uno de ellos también es el protocolo con perspectiva de género y brindarle toda la protección máxima a la mujer. Pero en caso de que considere que no lo debe de realizar, debe de fundar y motivar el por qué no. O sea, independientemente de eso, o sea, sí tienes razón, Zaida, pero el tema es que si la autoridad determina que no lo va a hacer, que muchas veces pasa, se los voy a decir así, muchas veces pasa, determina la autoridad que no lo va a realizar, debe de justificar y motivar, debe de fundamentar y motivar el por qué no lo va a hacer. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Yo no digo que esté bien, simplemente digo que esas cosas que pasan deben estar fundadas y motivadas, punto. Porque si no se puede... A ver, si la otra parte, la parte que hizo el delito, los esposa o del delincuente que hizo el daño, se defiende esporádicamente, ¿cuál sería el paso? Para mí, pues sería manejar lo que es una causa excluyente del delito de legítima defensa, en términos del artículo 15 del Código Penal Federal. Para mí. O artículo 26 del Código Penal para el Estado de Puebla. O el 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Manejar lo que es la legítima defensa. O sea, que fue consecuencia de que él le pegó y ella solamente se defendió. Punto. No, sí queda claro. Sí, está claro. Perfecto. Ok, seguimos. A recibir atención médica y psicológica o a ser canalizado a instituciones que le proporcionen a estos servicios, así como a recibir protección especial de su integridad física y psíquica cuando así lo solicite o cuando se trate de delitos que así lo requieran. ¿Okay? No lo voy a precisar, esa pregunta, los requisitos de la legítima defensa, están contenidos en el Código Penal del Federal, en el artículo 15, hay que buscar el apartado, pero no voy a precisarlo porque no es el tema de ahorita, ¿ok? Ahora, a solicitar medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares. Estas son las tres clasificaciones que hay, pero si me lo preguntan, las medidas de protección y las providencias precautorias son lo mismo, ¿de acuerdo? Son la misma gata, pero nada más con otro nombre. Y las medidas cautelares sí son un poco diferentes a las medidas de protección, ¿ok? Ahora, a solicitar el traslado de la autoridad al lugar en donde se encuentre para ser interrogada o participar en el acto para el cual fue citada, cuando por su edad, enfermedad grave o por alguna otra imposibilidad física o psicológica se le dificulte su comparecencia, cuyo fin deberá requerir la dispensa por sí o por un tercero con anticipación. A impugnar por sí o por medio de su representante las omisiones o negligencias que se cometan al Ministerio Público en el desempeño de sus funciones.
de el desempeño de sus funciones de investigación en los términos previstos en este código y en las demás disposiciones aplicables. A ver, vamos a imaginar que ustedes tienen un cliente. ¿Sí saben qué es la agorafobia? ¿O no? No. No, Bueno, no se preocupen, no pasa nada. No es un término muy conocido. La agorafobia es el miedo al exterior. Ahorita que todos estuvimos en algún momento recluidos por el tema de la pandemia, hubo varias personas que les manifestó esa psicopatía, ¿de acuerdo? Que es el miedo a volver a salir a la calle, ¿de acuerdo? De hecho, mucha gente hasta se quedó con la maña, ¿qué le dicen? La generación de los cubrebocas. Hubo mucha gente que se quedó con el tema del uso del cubrebocas, independientemente de que ya no hay pandemia y estamos vacunados todos, ¿de acuerdo? Bueno, en teoría. Pero el tema complejo de la agorafobia es que yo no puedo salir de mi clase porque empiezo con ataques de ansiedad. Me empieza a dar algo, no puedo salir. Hay gente que tiene ese trastorno, ¿de acuerdo? Puede llegar a darse ese tema tal cual, sí. ¿Y qué pasa en esa situación? ¿Esa persona tiene que comparecer ante audiencia? ¿Sí o no? No. Pues tiene que ir su representante por ese problema que tiene ella. Lo tiene que acreditar, tiene que acreditar que tiene esa enfermedad, en primer lugar. En primer lugar, ¿qué más? Ya lo acreditó. Entonces, ¿cómo se van a llevar las audiencias? Hay muchos medios, aquí en Nuevo León pues es puro video. Puede ser por video, puede ir la autoridad a su domicilio, ¿eh? También. También te puedes ir para eso. A mí me tocó hace tiempo el tema de una persona que, bueno, yo no lo llevé, voy a hacer la aclaración, yo no lo llevé, yo estaba dentro del mismo hospital de esa persona, por causas que no voy a comentar en este momento, pero yo estaba en ese momento en ese hospital y me tocó ver una audiencia que se celebró en ese hospital, ¿eh? Porque la persona se estaba muriendo, literal, se estaba muriendo y se llevó la audiencia a cabo dentro de donde estaba la persona que estaba muriendo. ¿Queda claro? Bueno, en el artículo 20, apartado C, lo menciona, licenciado. Es correcto. En los derechos de la víctima, en una de las últimas fracciones dice que por tercera persona puede dar a conocer que no se encuentra en posición de ella, sea por edad o por alguna situación que lo sobrepase. Bueno, pero ese es el derecho de la víctima. Y entonces se debe buscar la manera. Pero en el caso del imputado, también lo acoge el mismo derecho, ¿ok? ¿Sí queda claro? Ok, perfecto. Excelente, ok. A tener acceso de los registros de la investigación durante el procedimiento, así como a obtener copia gratuita de estas, salvo que la información esté sujeta a reserva, así determinada por el órgano jurisdiccional. ¿Puede haber dos razones por las cuales pueda estar a reserva por parte de la autoridad? Sí. Una puede ser porque haya involucrados menores de edad. Cuando la víctima o ofendido la víctima es menor de edad y la ofendida en este caso, que es la mamá, quiere solicitar los registros de la autoridad, no puede. ¿Por qué? Porque son a reserva del Ministerio Público debido a su criterio en cuanto a la minoría de edad. ¿Sí queda claro? ¿O no? Aun cuando ellos son la víctima. Sí. O sea, es un derecho de la víctima tener la información, sí, pero el tema del procedimiento puede llegar a decir, ¿sabes qué? El Ministerio Público no, nos reservamos en este momento la disposición de la carpeta de investigación debido a que estamos investigando y hay involucrado un menor de edad y se le puede reservar a la mamá el acceso a la carpeta de investigación. A ver, una pregunta, si eres imputado y cuando sucedieron los hechos era menor de edad y ya cuando lo pide es mayor de edad. No tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver que en ese momento... No, a ver, yo estoy hablando de vamos a imaginar que la víctima es menor de edad, porque acá estamos hablando de los derechos de la víctima, no del imputado.
Si la víctima es menor de edad y la mamá quiere tener acceso a la carpeta de investigación, se le puede negar, debido al tema de que se le cometió, aunque la víctima llegara a cumplir los 18 años al día siguiente, como en el momento de la conducta era menor de edad, los datos se pueden llegar a reservar, ¿ok? ¿Debido a qué? A que ese criterio por parte del órgano jurisdiccional se sujeta a esa reserva. ¿Por qué? Porque vamos a imaginar que la mamá tuviera la carpeta de investigación y mandara una fotografía en Facebook y dijera, ahora sí ya te chingaste, ahora sí ya te amolaste a fulanito de tal, ¿no? Le está diciendo que lo están investigando, ¿sí o no? Así es. Sí. Y pudiera borrar los registros o lo que tuviera que jugara en su contra, ¿sí queda claro? Por eso es que no se les da el uso de la carpeta de investigación. En ese tipo de situaciones, cuando se ve involucrado tipos penales que son susceptibles a que pues, pueda eliminarse algún registro que los inculpe, ¿sí queda claro? O sea, no puede, aunque sea violación. A veces sí, aunque sea violación, sí se puede llevar a cabo. Oye, licenciado, pero se lo negarían la carpeta, obviamente, a la mamá, pero al representante legal. Por parte, en lo que es les soy franco, les voy a ser honesto a todos ustedes. En lo que corresponde a la investigación inicial, sí te la pueden negar como abogado, ¿eh? O sea, de entrada sí te la pueden negar. Por el tema de la confidencialidad. Ya una vez terminada la investigación inicial, ya te la pueden dar. Te la pueden entregar. La complementaria sí se puede. Sí, en la complementaria sí, a huevo te la tienen que entregar ahí. Ya te impones de los autos, es tu derecho. Como abogado defensor o asesor jurídico, imponerte de los autos. ¿Sí queda claro? Porque yo lo voy a decir así, ¿eh? No sé si han visto a varios doctores en derecho y abogados que aquí afuera del penal de tal lugar porque al cliente lo estamos sacando de este asunto, ¿no? ¿Sí han visto o no han visto eso? En TikTok. No diga su nombre, porque es como el Beetlejuice. Es como el Beetlejuice, dice su nombre 3 veces y aparece. No, ¿sale? Bueno, hay varios abogados que, no nada más él, hay varios abogados que hacen eso, y también comparten las sentencias. Sí le censuran los nombres, pero dejan el folio. No hagan eso, por favor. Jamás vayan a hacer eso, por favor. Porque no saben ni la bronca en la que se meten. Porque es como decirle a la contraparte, tengo esta estrategia. En el momento en el que sepan, yo lo voy a decir así, si yo sigo a un abogado, a alguno de ustedes, vamos a imaginar a Diaman. Yo sigo a Diaman en TikTok y se le ocurre llevar comentar así un asunto afuera del penal o afuera del Ministerio Público y dijera algo importante del caso, a mí me está dando parte de su teoría del caso en ese asunto. Yo lo puedo aprovechar. Yo por eso jamás hablo de asuntos activos en TikTok. ¿Sí queda claro? Con ustedes a veces sí. Les he hablado de carpetas de investigación, las hemos visto, se las he mandado, toda esa parte sí. Pero lo que comprende una red social que no sé quién chingado me está viendo, no. ¿Sí queda claro? ¿Ya van entendiendo el por qué? ¿O no? Sí. Bueno, entonces tienen que tener mucho cuidado, porque si no, pues los pueden fincar en alguna responsabilidad. ¿Ok? Bueno, seguimos. ¡Ay! Espérate. Está bien, sí te cargo. Ven, hija mía. ¡Ay, sí pesas un montón! Ya, mi bebé. Maestro, quería analizar un poquito la fracción octava, que dice a que se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga otra nacionalidad. A mí se me hace muy escueto ese... ¿Te digo cómo lo usan en la vida real? Bueno, tiene dos fines. Una, que el Ministerio Público tiene la obligación de avisarle a su embajada de lo que está pasando. O sea víctima o sea imputado, tiene la obligación el Ministerio Público de llamar a su embajada y avisarle al encargado de la embajada lo que está pasando. ¿Sabes qué? A fulanito de tal, pues lo asaltaron en el metro, le robaron, lo violaron, no sé, lo que le hayan hecho. Tiene la obligación el Ministerio Público de avisarle a su embajada sobre el tema. ¿Queda claro?
Sí, yo le digo esto porque se vio el caso de Flores Casense. Ahí se violentó ese derecho de que no le anunciaron, no se le notificó a la embajada en su momento. Entonces, por ahí hubo una discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente por eso, porque ella era de otra nacionalidad y no se le respetó ese derecho de la notificación pronta, porque esta asistencia que tiene la supuesta, pero ya como imputada ella, no se le dio en su debido momento, porque el acompañamiento es tanto cuando eres víctima como cuando eres imputado, y tiene que ser desde un principio y a través de todo el proceso, no nomás te informo que está ella, no, debe de llevar esa asistencia. Y por eso pues fue una de las causas por la que ella pues hoy goza de libertad, porque se le violentaron esos derechos. Fue una de las causas de la que se argumentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es uno de los problemas más graves que tenemos. O sea, esa es la punta del iceberg. Lo que acabas de comentar, Saida, es la punta del iceberg. La realidad es que eso pasa muchísimo. Cuando violan un derecho humano, pues, lo vimos en la semana que leímos la sentencia de García Rodríguez, ¿no? ¿Sí la escucharon o sí la leyeron conmigo o no? Sí. Bueno, en esa situación, pues esos cuates les dieron 17 años de prisión preventiva, o sea, no, hombre, o sea, 17 años sin sentencia, o sea, sin saber qué onda. O sea, al final del día, pues, sí, la realidad es que en México viola muchos derechos humanos. Esa es una verdad. Y les va a pasar, hasta a ustedes les va a llegar a pasar que les violen un derecho humano. A mí me pasó en una audiencia. A mí en una audiencia ya el asunto, yo estaba defendiendo un feminicidio, ¿ok? Sí, yo estaba del lado del imputado, no lo voy a negar, pero él no lo había hecho. O sea, yo tenía pruebas de que la persona no lo había realizado, ¿ok? No había una ausencia de conducta, lo pude demostrar en la vinculación a proceso. No, en el juicio, perdón, en el juicio ahora lo pude demostrar. El juez le hizo una seña ¿cómo se llama? Al encargado de sala, apagó las cámaras, me dijo el juez, ven para acá, le dijo al Ministerio Público y me dijo a mí, acérquense, nos acercamos. Dice, a ver, así les voy a decir tal y como me lo dijo, ¿eh? Y esto es como secreto de confesión. Es más, voy a apagar el micrófono a este lado. Apagué tantito. Me lo dijo así. Dijo, a ver, mis pendejos. Dice, tú tienes la razón. Este pendejo no pudo acreditar la conducta, ¿de acuerdo? De lo que hizo la persona, y tú acreditaste la ausencia de conducta. Pero porque el asunto es mediático, no le puedo dar la sentencia condenatoria. ¿Ok? Y al final del día, pues le tengo que dar sentencia condenatoria, aunque no lo merece. Vete a la apelación y lo ganas, ¿sale? Y efectivamente me fui a la apelación y lo gané, ¿no? Entonces, pero pues mientras tanto, lo que había pasado, pues, nadie lo supo, más que ustedes ahorita, los de TikTok ni se enteraron porque les apagué el micrófono, ¿sale? Entonces, ¿sí queda claro? Entonces, sí es todo un show, sí es todo un show ese tema, y a veces se llega a dar. A mí me violaron ese derecho humano, en una sala de audiencia, y como le dije a Angélica en su momento también, yo decido si me agarro de enemigo al juez por lo que pasó, de que me violaron un derecho humano, o pues sigo con mi vida y llegan a una apelación. ¿Queda claro? Sí se llega a dar, sí va a pasar, eso es normal, ¿sale? Es el pan nuestro de cada día, pero ustedes deciden qué van a hacer al respecto. Mientras ustedes sepan que los asiste el derecho, adelante. Desgraciadamente tiene que ir hasta otra autoridad arriba, no en los mismos, hasta la apelación o hasta el juzgado de distrito, desgraciadamente. Sí, desgraciadamente se tiene que pasar ese tipo de cosas. Pero bueno, ese es el tema de cómo vamos a defender nuestros asuntos, cómo vamos a llevarlos, cómo vamos a analizarlos, ¿de acuerdo? ¿Queda claro? Sí, maestro. Bueno, ok. Seguimos.
Comparto pantalla. Ok. Hacer restituido de sus derechos cuando estos estén acreditados, a que se les garantice la reparación del daño durante el procedimiento en cualquiera de las formas previstas en este código, a que se les repare el daño causado. Ok, una cosa es que se les garantice y otra cosa es que se les repare, ¿ok? Son dos cosas muy diferentes. La garantía es que la persona va a garantizar con algo de que va a dar el pago. Como, sí saben ustedes que en materia de alimentos tiene que haber una garantía, ¿o no? Sí, sí, algo había escuchado de que luego tienen que dejar, no sé si tienen algún terreno o alguna cosa. Tienen que dejar un año. ¿Algún bien? Puede ser un cheque, puede ser algo al respecto, en el cual tienen que garantizar un año del pago de las pensiones y en caso de que llegue a incumplirse, eso se va a cobrar, ¿ok? Se va a llevar el cobro. ¿Y si aplica en la vida real, licenciado? Sí, claro. Para todos los... Sí, claro. Dime, Angélica, dime. Yo tengo una pregunta al respecto de ese tema. Cuando la persona no tiene para dejar algo a prenda o algo a fianza, ¿qué sucede? Me vas a preguntar algo que no me gusta contestar normalmente, pero sí te lo voy a decir porque pues, es una duda académica. Afuera de los juzgados de lo familiar, siempre hay un usurero, no voy a decirlo de otra palabra, es un usurero, que te giran un cheque para que tú lo entregues al juzgado de lo familiar. Pero ellos te piden a cambio que firmes un pagaré o varios. Y si tú no pagas, pues ellos te embargan o te cobran y te cobran de una u otra forma. Es una pinche mafia la que existe al respecto. Ok. Pero bueno, entonces tengan mucho cuidado. Yo lo que recomiendo normalmente a mis clientes cuando están llevando esa parte y estamos en la junta de aveniencia es, tú decides un litigio largo donde te quiten hasta el 50% de tu sueldo o un litigio corto, o no un litigio, mejor dicho, no litigio, un acuerdo que no te convenga tanto, pero que al final del día se resuelva rápido. En materia de alimentos, claro, en materia de alimentos. Lo demás es otra cosa. ¿Qué quiere decir esta parte? La primera audiencia es la audiencia de aveniencia, ¿sale? Es la primera audiencia que se va a llevar en materia de alimentos. ¿Y cuál es? Donde se llega a un convenio. Yo pido 3,500 y él pide dar 2,800. Y tú le dices, ¿sabes qué? No de los 3,500, dale menos de los 3,500, pero dale algo que se acerque a esa cantidad. Y mientras tú aceptes términos, ella también va a aceptar términos. El tema es que si no quiere pagar una garantía o dejar una garantía que es un año de alimentos, pues es esa parte. El tema de saber negociar, cómo ir negociando esa parte. Si yo quiero que tú aceptes mis términos, yo voy a aceptar algo de los tuyos. Vamos a poner un ejemplo. Si tú pides 3,500, Angélica, de pensión alimenticia al mes por un chamaco, yo te digo, ¿sabes qué? Pues te doy 2,800, tú vas a decir, no, yo quiero 3,500, me bajo a 3,200. Y te digo, ¿sabes qué? Te doy 3,000. Te doy los 3,000. Tú dices, pues va, ¿no? O sea, no son los 3,300 que yo quería, pero ya se acerca a la cantidad que yo especulaba, ¿no? Entonces, bueno, aceptas. Y ya en el siguiente, que el órgano jurisdiccional dice, ¿qué garantía van a otorgar? Oye, ¿sabes qué? Yo acepté el dar los 3,000. Dame chance y no pidas garantía. Ahí está. Y ya no piden garantía, ¿de acuerdo? Ahí depende mucho de la estrategia del abogado. Claro. ¿Sale? De cómo aconseje a su cliente. Yo les aconsejo esa parte, ¿por qué? Porque al final del día, pues hace el litigio más corto, pero pues ustedes deciden al final del día y el cliente también es el que toma la decisión al final, de decir, ¿sabes qué? Me vale madres, yo no quiero pagar tanto como está pidiendo ella y pues hay que seguir trabajando, pues ni modo. Okay. Y se pueden volver litigios muy largos, ¿eh? En materia de alimentos se pueden llegar hasta un año y medio. Pero de que se tiene que fijar una pensión alimenticia, sí, eso sí se tiene que dar. ¿Queda claro? No se aceptan las fianzas, ¿verdad? No. No, son cheques, no me acuerdo qué tanto había, hay varias formas de garantizarlo. En algunos estados sí se aceptaban las fianzas. En algunos estados, no en todos. ¿Okay? Bueno, entonces, garantizar ocupa el tema de tener algo que dejes en garantía y que si no pagas la reparación del daño, se van sobre ese bien.
¿Queda claro? Sí, Sí. gracias, profe. No, ¿de qué? Ok. Ah, entonces, a que se repare el ¿Seguir daño, hasta las 10:30? sí. ¿Por qué? ¿Qué hora es? Ya ni vi la hora. Es 13. Ah, ok. Ya todavía falta un poquito. Ok, a que se repare el daño causado por la comisión de delito, pudiendo solicitárselo directamente al órgano jurisdiccional sin perjuicio de que el Ministerio Público lo solicite. Ojo, mucho ojo, en el escrito de acusación tiene que venir esa parte, ¿de acuerdo? Al resguardo de su identidad y demás datos personales cuando sean menores de edad, se trata de delitos de violación contra la libertad en el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de personas o cuando a juicio del órgano jurisdiccional sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa, a ser notificado del desistimiento de la acción penal y de todas las resoluciones que finalicen el procedimiento y de conformidad con las reglas que establece este código. Fracción 28, a solicitar la reapertura del proceso cuando se haya decretado su suspensión y las demás que establezca el código y otras leyes aplicables. En el caso de las víctimas sean personas menores de 18 años, el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público tendrán en cuenta los principios de interés superior del menor, de los niños o de adolescentes, porque esos son intereses diferentes. El interés superior del niño y el interés superior del adolescente son dos intereses completamente, no diferentes, pero sí tienen similitudes, ¿de acuerdo? La prevalecencia de sus derechos, su protección integral y los derechos consagrados en la Constitución, en los tratados, así como los previstos en el presente código. Para los delitos... Una pregunta. Dime. Dijiste de niños y adolescentes. ¿Cuándo cambia de niños a adolescentes? Después de los por el 12 años. grupo. Se le clasifica por grupo etario, ¿de acuerdo? A partir de los 12 años se convierte en adolescente. Antes de los 12 años es considerado niño. Ese es en toda la República. Sí, en materia penal responde a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Ahí vienen los grupos etarios. Y ahí te habla de la clasificación que habla de adolescencia a partir de los 12 años. Familiar también es igual, ¿verdad? En lo familiar. Lo puedes encontrar en tu Ley General de los NNA, Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes. Ahí también viene la clasificación de adolescente y de niño. Vienen esas dos. ¿Queda claro? También viene una interpretación del juez de lo familiar cuando dice que el menor tiene 10 años, pero ya piensa como adolescente, ¿puede usar ese criterio? ¿No? Cuando se hace la entrevista. Bueno, anteriormente lo usaban ese criterio para que su entrevista fuera válida jurídicamente hablando, o sea, para que se hiciera valer la escucha del menor. Actualmente ya no lo ocupan, porque ya la escucha del menor se puede dar a partir de los 8 años. O sea, eso que tú dices lo usaban antes, sí, eso es cierto. Porque aquí en Nuevo León es a partir de los 10 años, 10, 12 años. Lo que yo te digo es que es un criterio jurisprudencial, ya no es o sea, aunque la ley diga una cosa, la jurisprudencia ya dice que a partir de los 8 años ya se puede dar la escucha del menor. Muy bien, gracias. Martín, si quieres acuérdame la semana, no te digo que ahorita, porque ahorita te lo juro, yo me termino la clase y me voy a quedar inconsciente en la cama porque estoy muy cansado, pero si quieres en la semana, acuérdame y yo te lo comparto, la jurisprudencia de la escucha del menor. Porque está muy interesante. Por favor, para que no se me olvide. Gracias. Okay. Dime. Cuando la ley dice una cosa, precisamente lo que se está diciendo, ¿verdad? Y la jurisprudencia dice otra, ¿qué es lo que prevalece? La jurisprudencia. ¿Tiene mayor preponderancia que la ley? Va a depender de una cosa. Ya les expliqué cómo funciona el tema del pleno, la primera sala, la segunda sala, todo eso, ¿o no? Claro, sí. Bueno, si el pleno dice algo, o sea, si los 11 ministros se juntan para decir una jurisprudencia, es superior a cualquier ley, ¿de acuerdo? Es superior al Código Civil, al Código Federal Civil, al Código Civil Federal, etc., ¿de acuerdo? Pero, si nada más lo dice una sala, una de las dos salas, o lo dice un tribunal colegiado de circuito, ahí va la competencia a cambiar. Pero si el pleno llega a una decisión, aunque otra jurisprudencia diga lo contrario, el pleno tiene la razón siempre. ¿Sí queda claro?
Sí, maestro, gracias. Alicia, Azucena, como que te veo no muy convencida. A ver, ¿tienes dudas? Si no, para que las resolvamos. Cuando alguien se rasca la cabeza, que no le queda claro. No, sí estaba viendo lo de que preguntó el compañero, lo de niños, niñas y adolescentes. Es que yo vi también lo de este grupo y estaba mencionando, me quedé con la duda de que dijeron que los niños de 16 a 18 años eran para internamiento de 5 años nada más. De hecho, el internamiento nada más se puede dar hasta que cumplan los 18. Ya una vez cumpliendo los 18, van para afuera. Es la O sea, última ratio para ellos. Sí. Y eso es para delitos graves. O sea, si el menor cometió delitos... Voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan del niño sicario? Del de hace un buen rato. Sí. Bueno, el niño sicario se le fijó una medida de seguridad, se le fijó que estuviera en un centro de internamiento para menores de edad, pero al final del día se lo entregaron a las hermanas en Estados Unidos. O sea, al final del día quedó libre y lo mandaron para Gringolandia y ahí es pedo de ellos. O sea, el niño ni es de acá, vete para allá. Obviamente, si vuelve a cometer un delito es reincidente, ¿eh? Claro. Aquí en México sí. Y se ha dado más. Es residente, pero ya es mayor de edad, obviamente. Sí, pues, y ya puede ser imputable. Ya es otra cosa. ¿Ok? Les voy a decir una cosa, si ha habido varios, o sea, ese niño sicario que se hizo famoso no ha sido el único, hay varios. Yo apenas leí la noticia hace como 2 o 3 semanas de 2 niños sicarios, que no fue tan sonada la noticia, pero, o sea, sí son cosas de pensarse. Bueno, ¿hasta acá estamos claros? ¿Dudas? Disculpe, ahorita que dijo reincidente, reincidente es cuando, pues, ejemplo, le dieron, hubo un juicio por robo y pudo librarla, ¿no? Con una reparación del daño. Pero reincidencia es que si cumplió dentro de los siguientes 5 años, reincidió otra vez al robo, es así como que eso queda como reincidente por hacer lo mismo, o cómo es. Se le considera reincidente a una persona que comete otra vez una conducta penal, independientemente que sea la misma conducta o sea otra. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver, como yo decía, le pego a mi esposa, le doy su fregadazo. Ahí está, ya. Violencia familiar. Y más adelante, en un lapso de 1 año, yo choco en el carro, ¿no? Y me peleo con ¿cómo se llama? Con el conductor. Y me acusa de lesiones, el tipo penal de lesiones. Yo soy reincidente, independientemente de que no cometí la misma conducta. Una fue golpearle a mi mujer y otra fue causar lesiones a una persona extraña, ¿de acuerdo? Yo soy residente. Ahora, aquí gocé de algo que se llama primo delincuente. Cuando una persona es primo delincuente, goza de ciertos beneficios. Cuando alguien no es primo delincuente, ya no goza de esos beneficios. En este caso, vamos a imaginar que yo la libré otra vez, me fui a un procedimiento abreviado, me dieron una multa, me fui 6 meses a internamiento, salí y otra vez cometo otro delito. Vamos a imaginar que alguien me vio en la calle y también le pegué. Ya se llama, ya no es reincidente, ya se le conoce como alguien habitual. Se le conoce habitual, ay, tiene un nombre, se me fue, habitual. Bueno, es un delincuente habitual, tiene un nombre especial, pero se le conoce así, ¿de acuerdo? Entonces, primero es primo delincuente, reincidente y habitual, ¿ok? Delincuente habitual. ¿Queda claro? Sí, gracias. Ok, perfecto. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Bueno, dudas para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se deberán observar todos los derechos que establezcan en su favor y establece la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las demás disposiciones aplicables. ¿Ok? Bueno, nos quedamos en el 110, Zaida, por favor, si lo puedes anotar para que nos sigamos en ese artículo el próximo domingo. Espero que les haya quedado claro todo hasta ahorita. O sea, si le pido a Zaida porque es muy responsable y nunca falta clases. Los demás no puedo decir lo mismo de ellos, porque a veces como que, no sé, como es domingo, el cuerpo lo sabe, no sé, pasan circunstancias y dicen, no, pues voy a faltar. Una vez.
Bueno, yo estoy diciendo esa parte, o sea, quien le cayera el que esté libre de pecado que Sí, abriete la nomás primera falté piedra. una vez y de ahí no he faltado. Bueno, está bien, porque siempre me he preguntado eso, Angélica, ¿por qué se sientes acusada o te sientes señalada siempre que digo algo? O sea, Porque falté por una razón muy poderosa. Y usted yo no sabe. te estaba acusando, a ver, yo no te estaba acusando a ti, yo hablé en general, al que le quede el saco que se lo ponga, ¿de acuerdo? A ver, yo se los voy a decir así, esto va para todos, no para Angélica, voy a hacer la aclaración, esto no va para Angélica, ¿ok? Esto va para todos. No se pueden tomar nada a título personal, ¿ok? Nada. Es como, vamos a poner un ejemplo, yo voy caminando por la calle y alguien grita, ¡pen! Una grosería, inserte su grosería, la que ustedes quieran, ¿no? La que quieran. Y si yo volteo y me ofendo, la ofensa iba para mí. Me puse el No, saco. Me puse yo el saco solito, ¿de acuerdo? Entonces, como si yo voy gritando, yo voy caminando por la calle y hay como 200 personas ahí, ¿no? Y yo grito, ¡pen! Y la palabra ahí, imagínensela, ¿de acuerdo? O digo una palabra mayor y las 200 personas están ahí, vamos a imaginar que 50 voltean y se ofenden. ¿Iba dirigido para ellos? No, ¿verdad? Yo nada más lo grité. Entonces, vuelvo al mismo tema. Yo dije que su compañera Saida era responsable, pero yo no hice el señalamiento de ninguno de ustedes y dije, tú faltaste, tú eres un faltista, tú nunca vienes, tú... No, jamás. Yo sí falté, la verdad, porque mi casa me llevó a cenar por mi cumpleaños. Ah, bueno, felicidades. Atrasadas, pero ahí están las felicidades. Ok, bueno, cada quien tiene sus razones para no venir, cada quien tiene sus razones para llegar a faltar a clases. Son suyas, yo no les pido eso, yo no les pido el tema de que estén aquí presentes todo el tiempo, porque precisamente por eso grabamos las clases, para los que no puedan venir, puedan ver las grabaciones. Pero lo que sí les voy a hacer un énfasis muy importante. Lo que yo les traigo acá, y no es que me pare yo el cuello y diga, soy bien importante, no. Lo que yo les vengo a platicar acá es muy raro que alguien se los diga. Es muy raro que un abogado se los diga. Casi nadie les dice esa parte de lo que yo les estoy diciendo como abogado. Entonces, ténganlo ustedes muy en cuenta, valórenlo, ¿de acuerdo? Y tercero, si les dejo una tarea, háganla, porque los beneficiados son ustedes, no yo. Yo ya las hice. Yo todas esas planas que les mando a hacer, yo ya las hice en algún momento para que no se me olviden, para defender los derechos del cliente al final del día. Entonces, ese es el tema que ustedes deben tener al respecto, ¿de acuerdo? Bueno, espero que les haya gustado la clase, espero que hayan aprendido y les vuelvo a repetir, nunca se tomen nada de forma personal porque los únicos afectados van a ser ustedes. A mí, no saben, ustedes, yo me doy la vuelta, cuando termina una audiencia me doy la vuelta y me han llegado a gritar una de cosas y ha habido gente que me ha dicho, creo que ahí le hablan. No creo. Yo no soy de la persona de la que está hablando, ¿no? Y me sigo derecho, ¿no? Tal cual. Pero si usted le hablan, vaya, ¿eh? O sea, por eso les digo que yo todos los días, todos, me unto mayonesa, ¿de acuerdo? Porque me resbalan las groserías. Me resbala lo que la gente me diga, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes igual. Si sienten aludidos por algo, traten de dejarlo ir. ¿Por qué? Porque todas las palabras que dicen los demás sobre nosotros son como alfileres. Yo creo que a nadie le gusta clavarse alfileres. Quiero pensar. A mí no me gusta. ¿Sale? Entonces, son alfileres y ustedes deciden cómo les hace daño esos alfileres. Yo por eso se los dije en algún momento, yo hasta dejé de hablarle a mi familia por eso, porque sus palabras eran alfileres para mí. Yo dije, ya no quiero alfileres. Libre de alfileres, libre de daños, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes ténganlo muy en cuenta el día de mañana, ¿sale? Cuídense mucho. Les deseo una excelente noche a todos ustedes y espero que ese pequeño consejo de vida les llegue a servir más adelante. El que se enoja, pierde, ¿de acuerdo? Y el que se lo toma personal, pierde 2 veces, ¿sale? ¿Por qué? Porque tiene que enojarse y tiene que contentarse. Tal cual. Entonces, no ganan nada llevando esa parte. Y la tercera, más importante, puede llegar a afectar su salud el enojarse. Pregúntenle a los que sufren colitis, bilis, piedras en los riñones, etc. Pregúntenle a cualquiera de ellos cómo se enojaban antes y si se pueden dar el privilegio de enojarse ahora, ¿de acuerdo?
Entonces, no se enojen. Llévense la regla, llévensela tranquilos. Los problemas los tiene el cliente. Los problemas son de los demás, no de ustedes. ¿De acuerdo? Cuídense mucho. Que estén muy bien. Gracias, buenas noches. Gracias. Profe. Buenas noches, buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense, descansen. Buenas noches, gracias.